gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Muy bien, sean bienvenidos a una nueva emisión de La Brújula. Es un gusto, un placer, un verdadero reto retomar este año 2023 en esta casa, en Conclusión TV, en una nueva entrega de esto que hemos decidido humildemente desde este rincón, desde este espacio titular, llamar La Brújula, un programa que hacemos ya hace varios años con un gran amigo, un compañero, colega, Lucas, Pablo ¿cómo Javier te va? Davoli. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Vos? Contento de retomar, Muy contento. ¿no? Muy Bien, contento. Para nosotros todos los años que se renuevan estos aires, este compromiso que Así asumimos, es. porque es un compromiso con la gente, algunos que nos siguen desde hace años, y para nosotros se ha convertido no en una obligación porque lo hacemos con gusto, pero sí en un compromiso. Sí, totalmente. Y es como renovar votos, es como firmar un nuevo contrato para seguir reflexionando, compartiendo, indagando, que es un poco la propuesta de este programa. Y aparte, como bien decías, hay todo un público que viene siguiéndonos ya desde hace varios años, pero también hay un público renovado, o sea, están quienes se han incorporado hace relativamente poco, que son más recientes, así que son todos bienvenidos, eso desde Muy ya, bienvenidos. ¿no? Y para nosotros siempre un motivo de profunda gratificación. A quienes nos siguen, un nuevo año para compartir, para intercambiar opiniones, y aquellos que recién se incorporan a esta familia, Esta que es comunidad. esta comunidad brujulera, como le hemos Sí. llamado en los últimos programas. Bueno, enhorabuena para seguir disfrutando, para seguir compartiendo y bueno, para seguir reflexionando, que es el Sí, llamado porque que en hacemos. definitiva el programa tiene por objeto invitar a pensar, a reflexionar, a dialogar también y por supuesto a investigar. Por eso también somos tan amigos de andar citando bibliografía o referencias de algún documental o lo que fuere, Ujú. porque nuestra idea en definitiva es justamente convocar para realizar entre todos esa tarea, ¿no? Así es. Pero bueno. Y este programa, como lo hacemos desde sus inicios, desde los primeros años, allá por 2014, se encomienda a la protección de la Virgen en su invocación, en su advocación de Schoenstatt, madre 3 veces admirable, reina madre y educadora, reina madre y victoriosa, ¿no? Es la Virgen de Schoenstatt. Nos ponemos siempre bajo su manto de protección y amparo para llevar adelante esta campaña, este compromiso, esta propuesta. Así que bueno, Pablo, confortable retomar y darle la bienvenida a nuestro público y a la gente que tanto nos hace llegar la gratitud por lo que hacemos desde este espacio. Así es. Hoy con un tema de apertura, ¿no? que es algo que ha sobrevolado mucho de nuestros programas, de nuestras miradas tangenciales o alternativas de la realidad. Este es un programa que se considera en alguno de sus aspectos, un programa que hace revisión de la historia, de ciertos aspectos no contados de la historia. Hemos indagado en aquellos lugares más recónditos de la historia, siempre golpeando ahí en los lugares más sensibles de los relatos Sí. oficiales, muchas veces de la historia, ya sea antigua, clásica, moderna O contemporánea. ¿no? Pero no es solo la historia, no es solo, digamos, revisar episodios o interpretaciones, ¿no? correcto, De hechos. tal en cual. general. También es reformular cuestiones, o hacer abordajes desde perspectivas alternativas, Claro. que no necesariamente invalidan las que ya son conocidas. Claro. En ese sentido, siempre intentamos hacer un aporte y vuelvo al mismo punto. Siempre la intención es, en definitiva, en última instancia, es llegar a la verdad, pero sabemos que esto es un proceso que puede ser largo e incluso penoso. Sí, Entonces, no, penoso es- en el sentido de que requiere de esfuerzos y puede conllevar sacrificios, ¿no? Pero bueno, orientarse en esa dirección, sabiendo que es un proceso. Es que a veces navegar contra la corriente puede ser incómodo, puede También, ser inhóspito, también, puede ser... también. Y a veces uno revisa o hace revisionismo desde el punto de partida de que presenta o ofrece
documentos o autores que no son leídos o conocidos o que han sido silenciados, y eso ya de por sí es un montón. Es mucho, y además es polémico, controvertido, hace ruido, y eso es lo interesante, es lo que uno busca, ¿no? Incluso si no sería muy aburrido todo. Claro, no, sería algo sin sabor, ¿no? Claro, así si es. todos pensáramos Sería igual muy, en una misma... muy insípido. Insípido, tal cual. Y bueno, y por eso quisimos hoy hacer algunas reflexiones, compartir algunas reflexiones sobre las diferencias, los contrastes entre negacionismo versus revisionismo. En términos muy generales y muy amplios, nos pareció que podríamos detenernos en un análisis conceptual de lo que es el negacionismo y el revisionismo. ¿Qué es cada cosa? ¿Por qué no son lo mismo? ¿Por qué a veces se confunden? De hecho, son categorías analíticas problemáticas. Claro, ¿no? Muy problemáticas, que Entonces, se entienden por ellas distintas cosas. Muchos los consideran prácticamente antónimos, claro. Otros los consideran prácticamente lo mismo al punto tal de hacerlos intercambiables. O como que uno es la antesala del otro. Claro. El revisionista es como un negacionista en potencia de algo, porque aparte son, en definitiva, conceptos relativos, ¿no? Claro, es el vestíbulo de lo otro, ¿no? Claro. Es la sala de espera de lo que... Pero es cierto lo que vos dijiste al principio, desde mi modesto punto de vista, de que en rigor de verdad serían actitudes antitéticas, y si no antitéticas, como mínimo, digamos, muy diferentes entre muy sí. diferentes. Sí. A mí se me ocurrió, como para introducir, tomar la definición de cada uno, no porque las definiciones sean ni concluyentes ni determinantes, sino todo lo contrario. Tomé la definición de la RAE, justamente porque, si bien no podemos decir que la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, sea neutral en todo lo que dice, busca una precisión desde el punto de vista lingüístico-conceptual, y va a poner siempre lo ideológico, en todo caso, en un segundo plano, o por lo menos va a hacer un esfuerzo, de cierta, entre comillas, claro, de cierta distancia, claro, de cierta distancia. Por lo tanto, si hablamos de negacionismo, según la Real Academia Española, hablamos de una actitud. Fíjense las palabras que usa la RAE, muy interesante, ¿no? Que consiste en la negación de determinadas realidades y hechos históricos o naturales relevantes. Actitud que consiste en la negación de determinadas realidades y hechos históricos o naturales que revisten alguna relevancia. Me detengo 2 minutos acá en la definición. En primer lugar, hablar de hechos y realidades implica varias cuestiones, ¿no? Que es discutible muchas veces cuando hablamos del hecho, si es el hecho en sí, las interpretaciones del hecho o las consecuencias, claro, que puede traer un hecho. Claro. O sea, ahí ya hay un problema que tenemos. No, y aparte, parte de una premisa, que se trata de un hecho verificado, debidamente comprobado. Claro. Con lo cual, en realidad yo, por lo menos cuando me puse a pensar el tema, y perdonar la interrupción. No, pero está bueno, porque esto ya es quienes para nos conocen reflexión. saben que no nos juntamos para preparar el programa, simplemente nos ponemos de acuerdo en el tema que vamos a abordar. Hay un tema, yo también lo definí por las mías, sin consultar a la RAE, como una cuestión de actitud intelectual, e incluso como una actitud que en su reiteración puede tornarse hábito, como un hábito intelectual. Pero yo, muy modestamente, pero me permitiría hacer, o digamos, ensayar una definición más amplia. Ampliarla un poco más. En el sentido de que el negacionista, sea cierto o no aquello que niega, ya tiene una actitud a priorísticamente asumida de negación. Sí. ¿Se entiende? O sea, para mí el negacionista es aquel que simplemente niega por negar, sobre la base, y eso no me voy a extender ahora, lo podemos ver después, por razones que no tienen que ver con la veracidad o no de aquello que es negado, se trate de un hecho natural, de un hecho histórico o lo que fuere. Y tiene su contracara en lo que los españoles, que han acuñado un neologismo recientemente, en el tragacionismo, en aquel que asume la veracidad de un determinado postulado, de una determinada proposición. Sin ninguna crítica. También a priorísticamente. Después me extiendo. A priorística y acríticamente. Claro, pero yo no diría nada sobre la veracidad o no, objetiva de aquello que es o negado o, en el caso del, entre comillas, claro, tragacionista, aceptado como verdadero. Sí, me parece importante primero independizar la veracidad de algo, claro, respecto de lo que ha de ser
negado o revisado. Claro, ahí la RAE ya parte de la base, ya parte de la base de que el tipo está equivocado, y en rigor de verdad, lo que sí es cuestionable es que es la negación por la negación misma, o sin un trabajo intelectual de corroboración previo, sin el análisis y el estudio crítico pertinente. Bueno, en todo caso eso lo haría el revisor. Más allá, porque después puede ser que el tipo termine dando una opinión que más allá de digamos que es infundada, que termine coincidiendo con la realidad o no. Pero ese es otro problema y es un aspecto que puede ser muy importante, pero que es posterior, es diferente. Bien, estas realidades que son negadas por el negacionista, según este concepto, esta definición, estas realidades tienen que tener algunos requisitos. O sea, no cualquier realidad negada, en principio, según esto. Claro, según la RAE. Según la RAE, siempre tomamos alguna distancia de la fuente, en este caso la RAE. Pero esta realidad tiene que tener por lo menos 3 requisitos. Primero, que tiene que tener alguna importancia o relevancia para la humanidad entera o una porción importante de ella. Puede ser para una nación, para un pueblo, para un conjunto. Es decir, el negacionista no vendría a ser aquel que discurre por detalles, por menudencias, por algo que estaría dentro del ámbito de lo chismoso, sino que la negación es cuando hay algo que puede dañar o puede lesionar o que puede fracturar el común creer de un pueblo o de de una masa importante de personas. O sea, que hace el sistema de concepciones fundamentales. Claro, la negación es cuando se ataca o se pretende atacar un sistema de creencias sobre algo que se tiene por verdadero, por veraz, obviamente. Sí, pero ¿no? Que forma una parte, digamos, importante de esa cosmovisión en determinado lugar. Puede ser el hecho histórico, lo que se niega, el hecho histórico en sí, o hecho natural. Digo, no necesariamente tiene que ser un episodio de la historia. Hablemos de, existen movimientos terraplanistas que tratan de poner en cuestión la esfericidad de la Tierra. Bueno, acá sería un hecho natural. Lo importante es que la negación o la revisión, ambas cosas pueden estar en el hecho, en la interpretación, o en alguna de las interpretaciones que pueden extraerse sobre ese hecho, o bien de las consecuencias, causas y efectos que tiene ese hecho. Es decir, la revisión o la negación, respectivamente, ahora vamos a ver lo que es revisionismo, pueden estar apuntando a algún aspecto que tiene que ver con o qué causó ese hecho, o qué efectos dejó ese hecho. O sea, no necesariamente tengo que negar un hecho en sí mismo para poner en cuestión cómo se interpretan los efectos que tuvo, ¿no? Para muchos el efecto de un hecho histórico puede ser relevante y para mí puede ser, no, representó en realidad en la historia una nimiedad. O las causas que se le atribuyen a este hecho histórico no son tales. Bien. Son otras. Puedo decir, son otras las causas de esto que pasó. No niego el hecho, pero las causas que se le atribuyen son los que estoy tratando de remover o poner en cuestión. En mi actitud ya veremos, o bien negacionista o bien revisionista. Ahora vamos a ver. Y un último requisito, una última cuestión es que tiene que existir previamente una suerte de mirada unívoca y consensuada al respecto. Es decir, tiene que haber, insisto, como una especie de mirada hegemónica, predominante. Es decir, no hay, o sea, es difícil que una posición sea tomada por negacionista en este sentido, si no se contrapone a una mirada que es mayoritaria, en volumen, o sea, tiene que ser en masividad, contrahegemónica o contramayoritaria. Tiene que romper o lesionar algún aspecto de una hegemonía. Según como lo digas, en determinados ámbitos puede sonar esto más antipático o más simpático, claro. Pero volvemos al terreno de esas subjetividad que van más allá del criterio de verdad de una proposición. Pero bueno, en contraparte, en contraparte, el revisionismo, y según la RAE, y vamos a ver por qué también se pueden confundir o se las puede asociar. El revisionismo es la tendencia a someter a revisión metódica doctrinas, interpretaciones o prácticas establecidas con el propósito de actualizarlas y a veces de negarlas.
En realidad el propósito puede ser de corroboración. Yo, cuando ensayé mi modesta definición para este programa, poniéndome a pensar al respecto, en Claro. mis apuntes, muy desprolijos por cierto, pero yo entiendo que en todo caso es una actitud, una sana actitud intelectual que tiene que ver o que apunta, o que tiene por objetivo inmediato, digamos, corroborar, o bueno, o sea, de hecho la propia palabra lo dice, revisar es, digamos, algo que se tiene por cierto, bueno, verificarlo una vez más, o las veces que sea necesario, como para tener una certeza real, o una certeza más profunda. Mirá, en esto quiero ser muy claro, hay varios libros, hay uno de Jean Baudet, Errores inexcusables de la ciencia, pero hay muchísimos libros Hay muchísimos, sí. que hablan de, digamos, que dan cuenta de supuestas verdades, supuestamente, valga la redundancia, científicamente corroboradas, que en definitiva fueron grandes furcios, grandes errores. Y hay algo muy importante que aclarar, y acá estamos hablando incluso de aquello que se tiene por científico, o que han sido, digamos, postulaciones y tesis, proposiciones de orden científico, que finalmente se han revelado falsas. La ciencia de hoy, y ni hablar la doxa, la mera opinión, pero la ciencia de hoy no está exenta, no está exenta en modo alguno de volver a incurrir en furcios del mismo calibre o de calibre aún mayores. O sea, eso es un prejuicio progresista, pensar que solamente se podían equivocar antes, pero ya no. Sea en el orden digamos, del campo científico, digamos, en el orden del pensamiento y del saber científico, claro, ni hablar en el orden de la mera opinión. Entonces, en esto, digamos, creo que hay que ser claro, pero el revisionismo como tal es una actitud que tiende a, antes que nada, a corroborar y a verificar. Es más, el auténtico revisionismo hace revisionismo del revisionismo. Claro. En su momento le dedicamos un viejo programa de La Brújula sobre un episodio histórico. Sí. Un revisionismo, pero también el revisionismo del revisionismo. Claro, y decir cómo es un sano ejercicio intelectual que en principio está motorizado por la buena fe, que es buscar, bueno, mira, un ejemplo, la verdad de algo. Un ejemplo que yo siempre pongo a veces cuando doy clases en la facultad, ¿no? Hoy la historia oficial en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial no enseña, sino, por ejemplo, que la masacre de Katyn, de los bosques de Katyn, fue perpetrada por el Ejército Rojo. Esta es una verdad hoy que difícilmente alguien pueda discutir. No el hecho en sí de que oficiales polacos fueron sentenciados a muerte y ejecutados fríamente, lo que durante mucho tiempo pasó es que fue y la intelectualidad polaca, ¿no? La clase dirigente polaca en general, o sea, efectivamente. Miles. Fueron miles ejecutados en los bosques de Katyn por el Ejército Rojo, pero que fue otro de los, digamos, un cadáver que se lo quisieron atribuir a quienes habían perdido en la guerra. Pero hoy la historia oficial no se le ocurriría atribuirle a otro ejecutor que no sea el Ejército Rojo. Y esto es producto y consecuencia del sano revisionismo que se hizo sobre la materia. Hoy nadie pone en duda de que estos polacos, estos oficiales intelectuales polacos y demás, la matanza fue perpetrada en definitiva por la Unión Soviética. Por la Unión Soviética. Es decir, por los huestes de la Unión Soviética. Sí. Después podríamos discutir los motivos, los alcances y demás, pero esto fue producto de un trabajo de revisionismo histórico que en algún momento la historiografía decidió hacer, y que la hizo exitosamente porque hoy la historia oficial no niega otra cosa. Y además no niega de que el Ejército Rojo, que los soviéticos quisieron adjudicarles estas muertes, a la Alemania del Tercer Reich que había perdido la guerra. Por dar un ejemplo muy simple desde la historia misma oficial. De los muchos que se pueden citar. De los muchos que se pueden citar. Pero en definitiva el revisionismo, a diferencia del negacionismo y de su contracara, pero que también es su coequiper, que es el tragacionismo, como ahora le dicen los españoles, han acuñado sobre todo en España, ¿no? Pero el revisionismo, en cambio, al revés, creo que es un sano ejercicio intelectual de corroboración, de verificación para adquirir certeza o para consolidar una certeza que ya se tiene en algún grado, buscando la verdad. Y también es un ejercicio no solo que denota honestidad intelectual, sino también responsabilidad y modestia, tanto a nivel intelectual como una de sus expresiones, que es lo académico. ¿Por qué, Lucas? Porque en definitiva implica admitir la posibilidad de error. Nadie es dueño de la verdad. Claro. Y el que se cree dueño de la verdad, bueno, ya
parte de una premisa equivocada, Dijiste ¿no? algo que para mí es clave. Asociaste el revisionismo con una actitud modesta Responsable. y responsable. Claro. Eso me parece clave. Y honesta. Y claro, y de una honestidad Porque uno somete a intelectual. revisión las propias tesis. Que sería O sea, lo contrario al negacionismo. Claro. Porque el negacionismo Y al tragacionismo también. Y al tragacionismo que son también. dogmáticos en el sentido, digamos, dogmáticos en un En el sentido que- más peyorativo de la Claro, expresión. Efectivamente. Son- Sí, que hay hasta una falta, en ambos casos, en el negacionismo y en el tragacionismo hay como una falta de compromiso con la verdad en el fondo. Totalmente. Porque no hay un interés genuino por la verdad. Hay una actitud que tiene más que ver con la voluntad, consciente o inconscientemente, que con, digamos, la razón y la búsqueda de la verdad. En esto también hay esa no digo dicotomía, pero un poco ver qué prevalece, o la voluntad, que puede ser voluntad de poder, voluntad movilizada por el deseo, consciente o inconscientemente, es una vieja dicotomía, ¿no? Una vieja antinomia, o por la razón y qué prevalece, y la razón orientada a la verdad, es un viejo debate. Porque aparte la verdad suele ser escurridiza, Lucas. Y a veces hay que hacer el ejercicio periodístico, el ejercicio, mejor dicho, digamos, del monitoreo del discurso mediático hegemónico dominante. Claro. ¿Qué se decía sobre un tema 2 años atrás, estigmatizándose como falso o como ridículo, y de golpe 2 años después nos encontramos que el mismo medio u órgano de prensa aparece diciendo lo contrario o abriendo la puerta, lo cual uno dice, bueno... Pero nunca retractándose ni pidiendo disculpas. Claro, y aparte enmendándose de no volver a estigmatizar. Después vamos a ir, si querés, al tema, digamos, actual. Sí. Porque en definitiva hoy estamos frente a un fenómeno de, en donde cunden este tipo de actitudes, se multiplican. Es cierto. Y con una virulencia y un nivel de polarización, con acusaciones cruzadas de negacionismo, o de lo que fuere, o de fake news, o de lo que fuere, que impide todo diálogo que sea realmente fructífero, ¿no? Por supuesto. Por eso me parece que la idea de negacionismo y revisionismo, si el revisionismo me lleva o conlleva en última instancia a negar, ya sea un aspecto de la realidad como es contada, nunca como verazmente fue, pero sí como nos es relatada, bueno, hay que marcar una diferencia insalvable, insondable entre la negación y la revisión en este plano. Por supuesto que el revisionismo me puede llegar a implicar tener una postura de negar algo como me lo han contado, siempre que esto sea comprometido, un ejercicio humilde, como bien dijiste, Pablo, y en busca de la verdad. Y como resultado de todo un discurso, en el sentido de un proceso ahí intelectivo. Ahí quería llegar. Y una investigación. La parte que de negación eso tiene, en un lugar está a priori. Claro, y en el otro está a posteriori. Y en el otro está a posteriori. Es la consecuencia necesaria la que me lleva al trabajo de revisión metodológica. No sé, yo me apunté acá, entre todos. Ahí hay una diferencia sustancial. No confundir la mala actitud, sea del tragacionismo que adhiere por adherir, o del negacionismo que niega por negar a priorísticamente, con conclusiones, con tesis, que en definitiva son conclusiones, que están debidamente extraídas desde el punto de vista metodológico y de la buena fe intelectual y la seriedad intelectual. Claro. O sea, que en general, Pablo, los más grandes revisionistas de la historia han llegado a sus conclusiones o a sus tesis queriendo afirmar la tesis contraria o opuesta. O sea, se pusieron a investigar. Son innumerables los casos donde historiadores buscaron reafirmar o corroborar una tesis y terminaron siendo portavoces. Sí, o partieron de una hipótesis y terminaron, en vez de corroborarla, terminaron sosteniendo una tesis que la contradice. Y aún así los han llamado negacionistas. ¿Sabés cuál es el caso? Que el tipo se sorprende, incluso lo somete a crítica respecto de la crítica del multiculturalismo. Inicia partiendo de una posición favorable al multiculturalismo Robert Putnam en los 90. Claro. Cuando él arriba a las conclusiones contrarias, que aparte ponían en tela de juicio. Él era un convencido de los beneficios del multiculturalismo. Claro, era un hombre de la centroizquierda norteamericana, estadounidense, sociólogo, conocido, politólogo. Entra en crisis e incluso se los muestra a sus pares y dice, che, critíquenme, díganme en qué me equivoqué, porque estas conclusiones no eran las que yo esperaba. Y vienen a negar mucho de lo que yo pensaba y de aquellas ideas de las cuales él había partido. Claro. Volvió, le hicieron algunas críticas metodológicas, esto yo en mi libro de multiculturalismo lo describo, lo relato. Vuelve a hacer toda su investigación, su trabajo de campo, muy al estilo norteamericano,
y confirma, y tipo con mucha honestidad intelectual, dice, bueno, confirmé las conclusiones a las que con sorpresa había arribado. Pero esto se puede verificar en cualquier campo científico. Uh-huh. Esta tensión, tal cual, esta tensión entre, si aparte es verdad, digamos, uno se pone a abundar las tesis más, insisto, hasta más jugadas, es de personas que han querido demostrar hipótesis contrarias. Bueno, ¿no? Te digo una cosa, están los famosos casos de conversiones religiosas, bueno, incluso, ¿no? O sea, la gente que se ha alargado, ¿no? a decir, bueno, voy a demoler la suma teológica de Santo Tomás de Aquino. Ha pasado con militantes del PC. Todos tomistas. Que algunos terminan, bueno, yendo a hacerse bautizar. Bueno, pero estos son casos reales. Claro, tipos, insisto, equivocados. Empezaron a entender la lógica y la razón que había en eso. Pero aparte tratando, a mí me llama la atención aquellos que buscan, sobre todo en la filosofía medieval, ¿no? Tratar de encontrar una especie de falta de raciocinio, de pensamiento mágico, de una mística casi como delirante, un delirio místico, y se encuentran con el método tomista. Claro, fue muy común en los 60, fracturado. ¿no? O sea, intelectuales del PC, que siempre tuvo intelectuales de fuste, que se les encomendó la tarea, o se han dedicado a la tarea de intentar demoler la suma teológica. Etienne Gilson, el tipo termina convertido. Etienne Gilson se convirtió en un medievalista de la filosofía, pretendiendo ver en qué puntos había contrastes y rupturas de la filosofía moderna, cartesiana, con respecto del medievalismo. Y el tipo dijo, no, acá está la razón y el rigor. Algunos se convirtieron, incluso hicieron toda una conversión que va más allá de lo meramente intelectual, era como una metanoia profunda. Otros no se convirtieron, no se hicieron ni digamos, otros quedaron en una posición. Pero algunos dijeron, la verdad, si uno parte de la premisa de que Dios existe, cosa que Tomás de Aquino se encarga también de efectivamente, digamos, de comprobar racionalmente, pero bueno, partiendo de la premisa de que Dios existe, ahí ya no se ponen a profundizar en eso, hay que reconocer que el edificio del tomismo no tiene fisura lógica. O sea, como sistema interno claro, guarda una coherencia. Efectivamente, no tiene contradicciones. Pero porque no se pusieron tampoco a indagar, porque Tomás se dedica a poner, digamos, esa tesis, a demostrar de que la existencia de Dios es demostrable por la razón. Pero claro, bueno, pero adolece no tiene fisuras internas. Eso como mínimo han reconocido eso. Bueno, y no es poco, oiga. Estamos dando ejemplos, podríamos citar. No, nos podríamos perder la tarde. Pero quiero continuar con esto. A ver, Pablo, si me seguís, yo voy tirando algunas cosas, vos vas reflexionando conmigo libremente. La idea de negación y de revisión, negación barra tragacionismo también, esa actitud obtusa. Es la contracara, pero termina siendo dos caras. Claro. Tal cual, en el fondo son quizás posiciones opuestas, pero dentro de un mismo problema, que es el no criticismo, ¿no? Con el que se analiza las cosas, ¿no? Son dos, pareciera haber una tensión entre revisionismo y negacionismo barra tragacionismo, y la idea de discurso hegemónico y discurso contrahegemónico. ¿En qué sentido? Entendemos primero por discurso, no estoy hablando de discurso en el sentido coloquial de la conferencia, el texto, el speech, claro, que tiene una persona frente a un público y que no la disertación. Hablamos de discursividad como un conjunto de ideas, un razonamiento, nociones coherentes entre sí. Hay una discursividad cuando hay un universo o un pluriverso de ideas que guardan alguna correspondencia, alguna concomitancia, alguna coherencia entre sí y que tejen una construcción de sentido. Es decir, cuando vos en esta puesta en acto de todas estas ideas y nociones, generás y perfilás una construcción de sentido. Ahí hay discurso o discursividad. Y el discurso hegemónico sería ese discurso que goza, la palabra hegemonía, según la RAE, es supremacía de cualquier tipo o predominancia. Esto es predominancia, dominio previo. Fíjate lo fuerte de las palabras que estoy utilizando. Dominio previo es una discursividad que tiene un dominio previamente a cualquier conjetura que la contradiga, ¿no? Por eso hablamos de un discurso mayoritario, más generalizado. Ahí hablamos de discurso hegemónico. Porque tiene amplificador, ¿no? Porque ahí entramos en otro terreno. Bueno, aquello que está instalado o que se intenta instalar. Pero que viene con un vigor, digamos,
Está bien. Tiene una divulgación muy vigorosa. Claro, incluso, ojo que es un tema, sí, es verdad lo de la caja de resonancia de los medios de comunicación podría ser una cosa, ¿no? Pero podría ser determinante en este sentido. Pero pensemos, lo hace hegemónico sin el aval de la mayoría. Claro, la mayoría ahí aparece también en un lugar de pasividad, claro, ¿no? De recepción. No necesariamente, claro, ahí la mayoría podría hasta ser tragacionista en ese sentido, o sea, ver acríticamente podría pasar. Ahora bien, bueno, la psicopolítica y la guerra psicológica es algo que hemos abordado, ¿no? Nadie nos puede decir que no lo hemos tratado el tema. Estoy pensando en Thomas Kuhn cuando habla de la estructura de las revoluciones científicas. Él habla de una comunidad científica que sostiene un paradigma dominante, que ejerce dominio dentro de los discursos de la ciencia, hasta que entra en crisis, porque una anomalía dentro de ese paradigma hace poner en crisis todo el proceso. Si esa anomalía, este mismo paradigma, la puede explicar, se sigue con el mismo paradigma. Ahora, si no la puede explicar, se sobrepone a la crisis. Exactamente. Claro, si sale airoso, hasta puede salir fortalecido, ¿no? Ahora, si no se sobrepone, no puede anteponerse, no puede responder. No puede salir airoso, no puede responder, el paradigma entra en crisis. Y esto, para Thomas Kuhn, podría dar lugar a una revolución científica. Esta cosa casi dialéctica de las ciencias, en Thomas Kuhn, que es un historiador de la ciencia, no un epistemólogo, podría aplicarse un poco a esto. Es decir, revisionismo y negacionismo están en una tensión en aquella disputa entre discurso hegemónico y discurso contrahegemónico. Una cosa muy importante. Lo que puede pasar es que uno asocia a que el discurso hegemónico, cualquier posición revisionista, la acuse cual estrategia del mote de negacionista. Pero una cosa importante. Sí. Aquí, porque para dejarlo debidamente señalado y porque estas cosas son muy delicadas. Hay un tema, a ver, en todo caso, hablando de los paradigmas y en definitiva, más ampliamente de las cosmovisiones, hay que ver dónde está el talón de Aquiles. Hay cuestiones muy sutiles que muchas veces son tratadas por poca gente y que parecen no tener importancia, y sin embargo, porque se las da por presupuestas, justamente son los presupuestos, los fundamentos sobre los que se asienta todo un paradigma científico o una cosmovisión cultural. Uno es el concepto del mal, si el mal es algo por sí mismo, en sí mismo, mejor dicho, o no. El otro es el tema de la nada. No es lo mismo decir que en el espacio exterior, interestelar, hay nada, a decir que hay vacío de materia, sin asociar vacío con el concepto de nada. Claro. O sea, ojo, porque según cómo se responda a estas preguntas, puede implosionar toda una mirada del mundo, incluso, no solo un paradigma científico ya, sino incluso una mirada del mundo que tiene apoyatura o tiene anclajes en ese paradigma científico. Esto para mí fue fundamental, o sea, la nada como tal no existe. Si asociamos el vacío de materia, por eso una vez yo le pregunté a un astrofísico, ¿te acordás cuando organizamos el simposio de antropología? ¿De acuerdo? Aquí en Rosario, vino un astrofísico, vinieron filósofos, Celoria, ¿no? el doctor Guillermo Celoria fue uno de los mentores de ese simposio de antropología en el Círculo Médico, el ingeniero Crébola, le mandamos un saludo, Jorge Crébola, a todos ellos y otras personas más. Nosotros fuimos simples colaboradores y uno de los disertantes era un astrofísico y yo preocupado por este tema, porque las consecuencias muchas veces no son visibles, pero ciertamente que serían trascendentales. Es decir, cuando se dice que hay vacío entre planeta y planeta, satélite y satélite, entre los cuerpos celestes, no es lo mismo que decir nada. Claro, ¿es realmente un vacío? No, me dice, está lleno, lo que no hay es materia, y por lo tanto no hay cuerpos, pero sí está lleno, me explicó, de energía. O sea, no hay vacío en el sentido de que no hay nada, de que la realidad está agujereada. La nada es casi la nada no es nada. No. Claro, o sea, por eso digo, y esto que parece una discusión muy teórica o solamente para algunas personas, si se respondiera de otra manera, porque se pensara distinto, nos haría cambiar toda nuestra visión del mundo. Lo mismo con el tema del mal, creo que ahí es un poco más fácil de verlo, ¿no? Claro. El otro día con otro amigo, Pedro Tausi. Claro. Pedro Tausi hablábamos sobre... A quien le mandamos un saludo. La esencia del mal, ¿no? La naturaleza del mal. Porque bueno, para mí el mal carece de sustancia, pero bueno, la naturaleza del mal.
según cómo se responda a esa pregunta, es la discusión de Agustín cuando deja el maniqueísmo, bueno, Sí, vuelve al redil católico ¿Qué entidad darle al mal? Si merece entidad del mal, si claro. La tiene o no la tiene, si es la mera ausencia de bien, claro. Es uno de los grandes debates teológicos. Perdón que interrumpí, pero me parece que... pero es claro que cambia todo un Weltanschauung. Y yo te digo una cosa, imagen del mundo, el no que es lo solo quiera un hacer paradigma. con malicia, es cuestión de que tenga el ojo agudizado, el ojo agudo para ver dónde puede estar el talón de Aquiles de un paradigma y más ampliamente de una cosmovisión para, incluso a veces sofísticamente, con falacias, atacar ahí. Claro. O dejar, si se quiere, el detonador que, digamos, que hará explosión más adelante, poniendo en duda, esto lo ¿sabes quién lo cuenta bien? Carl Schmitt, respecto de un punto de la filosofía spinociana en relación al Estado. Cuando Spinoza dice que en definitiva la gente creía que en la cristiandad medieval y en los primeros siglos de la modernidad, que el rey, en tanto monarca, el monarca cristiano tenía poderes curativos de sanación como los tenía el Papa y en principio los sacerdotes. Ahí está lo que tanto te gusta a vos, a mí también, pero es un tema al que te has dedicado mucho más vos, que es el güelfo gibelino. Gibelino entendían que también hay algo sacro en la autoridad civil, temporal, en ese contexto. Sí. Y Spinoza dice que si en la medida en que la gente lo crea, lo subjetiviza. Sí. Al hacer esto tan sencillo en su tratado teológico político, sembró, digamos, aquello que iba a terminar poniendo en crisis los fundamentos sacros de ese Estado que en la modernidad empezó a dejar de existir. Entre otras razones. Eso lo explica Schmitt. Bueno, lo han intentado hacer con episodios milagrosos, de que es la energía de la propia gente, de los propios fieles y del propio creyente, claro. Y que no habría en sí nada sobrenatural, sino que es verdad en tanto... Muy hábilmente Spinoza no lo niega, claro. Porque hasta podría haber tenido, viste que Spinoza era un tipo que tenía, pero podría haber tenido un problema político, problema hasta eventualmente jurídico, pero judicial, quiero decir. Tipo, con esa sutileza lo subjetiviza, cambia el fundamento. Pero cambia todo el... Claro. Perdón. No, está muy bien, ¿no? Porque son uno de los tantos planteos, ¿no? De cómo romper la hegemonía. Acá no tomamos partido. Lo peor que puede pasar es que la revisión de un hecho o fenómeno, por el solo hecho de ir en contra del discurso hegemónico, sea tenido por negacionismo, ¿no? Eso es lo que habría que evitar, claro. Porque ahí es donde el negacionismo se convierte en un arma del discurso hegemónico, la acusación de para preservar su hegemonía. Claro, es la acusación de negacionismo. Claro. Es decir, donde no le da entidad de revisión, sino que lo reduce a mera negación. Y la estrategia defensiva de los revisionistas que se ven colocados en ese lugar es acusar de tragacionistas. Bueno, ahí está. Sea real o no la acusación, pero eso esta tensión es una matriz que podríamos entender la historia del mundo, quizás. Claro, es una reacción. Pero ahora bien, ojo, que el discurso hegemónico, y hay que entender algo, no necesariamente se vale del negacionismo para sostener para sustentar y hacer prevalecer su hegemonía. Muchas veces también se vale del revisionismo. Ojo, el discurso hegemónico puede, por ejemplo, en una época había un discurso hegemónico, vamos a llamarlo así, in extremum izquierdizante, e intentó hacer un revisionismo histórico tratando, por ejemplo, de humanizar a nuestros próceres. Había como un exceso de humanización de nuestros próceres, donde ya no eran esas críticas iconoclastas, donde ya no aparecían nuestros próceres como hombres impolutos. Como prohombres, exactamente, como hombres probos, como seres medidos. Como si la probidad no fuera humana. Tratando de en esa humanidad empezar a desempolvar un montón de miserias, ¿no? O ahora que lo que está muy de moda, por ejemplo, muchas veces exageradísimas y hasta a veces falsas, pero bueno. No, y a veces aparte saltando o exaltando elementos no necesariamente esenciales de un episodio o acto heroico, como por ejemplo la ascendencia afroindígena del sargento Cabral. Hubo toda una corriente histórica que empezó a ensalzar la cuestión multicultural de que era hijo de zambos, es decir, cruza entre amerindios y africanos, afrodescendientes o africanos que eran, directamente, digamos, de esclavos, y a negar su título de sargento, quien fue quien ayudó a San Martín, ¿no? Sí, le salva la vida, ¿no? Salva la vida. Empezaron como a tratar de hacer Cabral, soldado heroico. Bueno, así lo cantamos, ¿no? En la marcha de
San Lorenzo, pero digo, hay el pensamiento hegemónico puede tratar de hacer sustentar su posición de privilegio, de supremacía, eso significa hegemonía, predominio o supremacía, haciendo revisión de algunos episodios. Hoy hay como también un discurso... Vos decís que ahí hay un revisionismo oficialista, por así decir. Un revisionismo que no es contrahegemónico, sino que... pero que es interesado. Lo que quiero hacer es evitar la asociación automática en revisionismo como la contrahegemonía. El revisionismo puede estar en manos de la hegemonía en algunos aspectos que convienen a la hegemonía. Claro, pero también hay una actitud interesada y no de corroboración de la verdad, en este caso histórica. Claro, por ejemplo, a ver, hace poco leí un artículo, ahora hay todo un resurgir de corrientes así feministas, que está bien, lo respeto, pero leí un artículo que se llama Feminacida, en un blog, en un portal. Las mujeres de la Revolución de Mayo y en las guerras de independencia, escrita por una periodista, historiador, profesora, Ayelén Vázquez López, que también pretendía hacer toda una revisión de la época de la Junta, ¿no? De la primera Junta, y hablaba de las mujeres detrás de los hombres de la Junta, Guadalupe Cuenca respecto de Mariano Moreno, Remedios de Escalada respecto de José de San Martín, o la participación en las guerras de la independencia, María Remedios del Valle, Juana Zurduy, Macacha Güemes, la hermana de Martín Miguel, suprimidas durante mucho tiempo por la historia oficial. Un revisionismo que en el fondo hoy estaría en favor de una cierta tendencia mayoritaria de encontrar esta nueva, por así decirlo, y voy a hacer una palabra, cupo de género en la historia. O sea, tratar de forzar este cupo de género en la historia. Que yo no niego la valía, ¿no?, de la participación de muchas mujeres y demás, pero una tendencia también a revisar como para añadir algo en lo que fue la primera Junta, que nos guste o no nos guste, fue completamente integrada por hombres. O sea, podría haber sido distinta la historia. No negamos ciertas luchas, ¿no?, de la mujer para la participación civil y ciudadana. Bueno, nosotros siempre hablamos de Eva, ¿no?, de Eva Perón como ejemplo de... Pero claro, digo, muchas veces, una vez, digamos, cierta discursividad, cuando goza de alguna cuota de poder, también hace un trabajo de revisionismo que solidifica y que implanta este discurso para dejarlo atornillado en las conciencias colectivas. Vos citabas el caso de Evita, de Eva Perón, María Eva Perón, Duarte de Perón, de Evita. Pero es totalmente distinto, ¿no? Aparte que no requieren de ningún tipo de exageración para validarse o para, digamos, para que se pueda advertir su peso. Y si no se advierte su peso histórico es sencillamente porque no se estudia. Bueno, pero hablamos de Eva, que se hacía llamar la mujer, la señora de Perón, pero está lleno y que escribía, la historia argentina está llena de mujeres. Pero Pablo, y que escribía, y yo soy una paloma que vuela bajo la sombra de un cóndor, y ese cóndor es Perón. O sea, en ese sentido tenía una grandeza de exaltar a su compañero, ¿no? Ahí hay una complementariedad que no puede estar lesionada por ningún feminismo. Increíble en lo político y en lo personal, ¿no? Partiendo de lo personal, proyectándose a lo político. Sí, ya que sacás ese tema, en La razón de mi vida, el libro de su autoría, ella hace una crítica muy fuerte al feminismo de su época, que era un feminismo que bajaba, por así decir, entre comillas. El capítulo 48 de La razón de mi vida. Hace una crítica muy acerba que bajaba de Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo del mundo anglosajón. Bueno, creo que el capítulo se llama De lo sublime a lo ridículo, una cosa así. Sí, no, tiene una... es contundente. La crítica es durísima, es una crítica fuertísima, viniendo de ella aparte, pero... Te quiero decir, se me ocurre, por citar una de las tantísimas figuras históricas que podríamos citar, Mamantula. Claro. Qué sé yo, pero por irnos más atrás en el tiempo, pero hay un montón, o sea... El revisionismo, cuando es contrahegemónico, ahora estamos en un revisionismo que está contra el discurso hegemónico, tiene que ser metódicamente riguroso, ¿no? Justamente tiene que valerse de las herramientas de objetividad, para ser, porque cuenta con algunos puntos de desventaja, por así decirlo. Como no es el discurso instalado, no es el discurso mayoritario, tiene que reforzar
la objetividad, y con ello tiene que convencer por la propia fuerza argumentativa. De sus argumentos. Claro, la propia fuerza de los argumentos es la que tiene que abrirle camino a la posición contrahegemónica del revisionismo. Déjame que me eche esto. No, digo, porque si no se convierte fácilmente en blanco de ataques. Digamos, la acusación de negacionismo, en definitiva, funciona también no solo como estigmatización, sino que funciona también para eximirte de tener que argumentar vos. Claro. Te pone en el lugar muy confortable y cómodo, decir, che, yo con vos no hablo, descarto tu posición, ni me encargo de refutarla para validar la propia. Claro, sí, efectivamente. Es un ardid en el fondo, ¿no? O sea, es decir, bueno, es que acusar a alguien como para descartar su opinión o lo que postula, sin tomarme el trabajo de refutarlo. O sea, entonces digo que sobre la cuestión definitiva, y ya vamos haciendo las conclusiones finales porque parece mentira, pero un tema tan amplio que no terminaríamos nunca de abordar. ¿Pero qué? ¿Llevamos una hora de programa? No, ¿ya? sí, ¿Casi? ya casi. Pensamiento único, en última instancia de lo que hablamos es de esa tensión entre pensamiento único y pensamiento crítico. Es decir, lo que nos tiene que aleccionar esta tensionalidad que nunca termina, ¿no? Es que hay una especie de sano ejercicio o sano tándem entre los discursos predominantes o hegemónicos y los contrahegemónicos por vía de también una doble tensión que involucra el negar por negar versus la revisión seria y responsable de la historia. Confundir una cosa con la otra, ¿no? Me parece que lo importante es no confundir Tal cual. estos aspectos. Lo importante es no mezclar estos elementos, tenerlos bien identificados y tener la responsabilidad de pensar como dice nuestro amigo Adrián Salvucci, con el cerebro propio, ¿no? Tener siempre un propio juicio de las cosas. Por en última instancia, le mandamos un saludo también a Adrián. Nos tiene que aleccionar para esto, ¿no? Para tener propio juicio, propio criterio y tampoco es que el pensamiento único es malo por ser pensamiento único, o el pensamiento hegemónico es siempre, digamos, lo que importa es la verdad. Bueno, el tema es verdad, voluntad o verdad poder, que esa es nuestra objeción. Si lo que se impone es la verdad, enhorabuena, o sea, que sea pensamiento único la verdad. Si la voluntad está al servicio de la verdad o de la búsqueda afanosa y sincera de la verdad, bien intencionada, objetiva de la verdad, lo más objetiva que se pueda, lo más objetivamente que se pueda, o si es a la inversa, si la verdad es negada, prostituida, instrumentalizada, bastardeada y eventualmente desfigurada en su presentación al servicio de la voluntad / el poder. Terrible la posición de Yuval Harari, transhumanista de moda, que dice, por ejemplo, science, hablando de aquello que nos sirve para acceder a cierta parte o a cierta porción de la verdad, que es la ciencia. Science is not about truth, it's about power. O sea, él está en esta dicotomía poniendo el poder sobre la verdad. Claro, de qué prevalece, que en definitiva es lo que se plantea en términos evangélicos. Si hablamos de voluntad, de poder, el deseo, voluntad, poder y la verdad, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Es evangelio puro, y si no, también que solamente la verdad, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Yo creo que son las palabras tuyas las que ponen la cereza al postre a este tema, porque también hay que saber, y esto es importante, saber dejarse iluminar por la verdad. La verdad es algo que nos puede tocar, y la verdad muchas veces puede ser no la verdad que queremos. Nos puede no gustar la verdad. Puede ser una verdad cerca de uno mismo. Nos puede lastimar la verdad. Pero tenemos que partir de la premisa de que la verdad nunca puede ir en contra del bien genuino. Y que en todo caso nosotros, que por no tener la verdad que quisiéramos o que nos gustara, somos nosotros los que estamos enceguecidos y preferimos estar en la caverna platónica a dejarnos enceguecer por la luz de la verdad, ¿no? Eso es muy importante. Sí, vos sabés que me gustaría, digamos, quedaron cosas en el tintero por decir. Yo simplemente apunto de esto, muy brevemente. Yo creo que detrás de esto que los españoles ahora llaman tragacionismo, pero también en referencia al negacionismo, en el fondo se podría decir con alguna simplificación
que son expresiones paroxísticas de la falacia ad hominem en el caso del negacionismo, en el caso del tragacionismo, de la falacia de autoridad. También interviene la falacia de trivialización, ¿no? Cuando uno simplifica en exceso un tema para quitarle importancia o para restarle importancia, bueno, lo podríamos ver, eso ya sería como un apéndice. Esta es una proposición que hago para pensar, para reflexionar. Y una pregunta también hago. Bueno, también como diagnosis muy breve de nuestro contexto actual, ¿no? O sea, hay una tendencia a armar equipos, a armar bandos en pugna y hacer acusaciones cruzadas todo el tiempo, o sea, de fake news o de estigmatizaciones de este tipo. Y ahí lo que se pierde es la posibilidad de diálogo desde ya y desde luego la búsqueda cooperativa de la verdad, colaborativa, cooperativa de la verdad. La pregunta que con quería el hacer, fin de que no se resuelva nada. claro, Veces. porque termina siendo una cuestión de ganar por ganar. Aparte una maniobra distractora, muchas veces cosas se someten a esto de los bandos y los equipos de acusaciones cruzadas con el fin de no llegar a la verdad, justamente. Y algo que en ese sentido Adorno, Horkheimer hicieron un daño terrible en ese aspecto, que es acostumbrarnos a esas caracterizaciones sumarias, esos identikits. Si cree esto respecto de este tema, que a veces hasta jurídicamente tienen plasmación, eso es gravísimo. Si cree esto, si sostiene tal postura en tal tema, si sostiene tal otra, es tal cosa, como si fuera una suerte de diagnóstico en base a una caracterización ultra simplificada, sin profundización, gravísimo. Se arman combos ideológicos. Sí, aparte muchas veces basado en la falacia de afirmar el consecuente. Totalmente. Tantas personas piensan de este modo. Luego, pensar de este modo te hace ser como estas personas. Con eso... Aparte se simplifican las listas posiciones negras de lo que querés. Respecto de la temática del cambio. Totalmente. Se hace una estandarización que no responde, no refleja la complejidad de la realidad y de las posiciones que se tienen, fundadas o no. Claro. En ese sentido es gravísimo. O sea, pero bueno, cierro con esta pregunta yo por mi parte. Te dejo el cierre del programa a vos. No. La inteligencia artificial. Estuve hurgando un poco en el tema y en estos programas de interacción con eso que se llama inteligencia artificial. Vamos a profundizar en el tema. ¿Tiene ideología o no? Yo creo que sí, por algunas experiencias que he visto que han tenido otros, digamos, algunos autores y demás. A veces parece que estás hablando que es Wikipedia que habla, por lo menos con determinados sistemas. Pero no tengas duda. Y se presenta como ciencia lo que en el fondo es un posicionamiento ideológico que en todo caso, como nosotros sostenemos, habrá que someter a debate. Bueno, el cientificismo es un posicionamiento ideológico. Efectivamente. Harari es un pensamiento ideologizado. Bueno, tanto para decir. Bueno, es un gusto haber vuelto. Es un gusto haber vuelto. Lo que me quedo y más me llevo a este programa es la satisfacción del retorno, del decir estamos, nos reencontramos. Así que bueno, este es un tema que da para mucho y creo que vamos a encontrar infinitos ejemplos para aplicar en nuestras vidas, en nuestros quehaceres individuales, en nuestras profesiones. Ser cautelosos, pensar por nosotros mismos, ser críticos con humildad y siempre dejar que sea la verdad la que nos alcance y nunca al revés. Yo te agradezco, Pablo, siempre tus reflexiones tan comprometidas, responsables y criteriosas. Uno puede aportar, es el granito de arena. Y a la gente que nos está viendo para reencontrarnos nuevamente 2023 en la casa de Conclusión TV. Esto ha sido La Brújula, muchas gracias. Chao, hasta luego. Und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.